El patrón que terminó limpiando botas. ¡Por Dios, don Anselmo! ¡No lo haga!, gritó Damián mientras la escopeta temblaba en las manos del patrón. Pero el disparo ya había retumbado. Los pájaros salieron volando desde los algarrobos. Yacía en el suelo el cuerpo de Pascual, el mozo más joven del fundo El Desvelo. El silencio cayó como una losa. Nadie se atrevía a mirar al patrón a los ojos. Lo que nadie sabía era que esa bala no solo había roto la vida de un muchacho, sino también el destino del propio Anselmo Ruiz de Olmedo, el hombre más temido del valle de Quilapampa. Todo comenzó un año antes de aquel disparo, cuando don Anselmo aún era el amo indiscutible de las 500 hectáreas que cruzaban cerros, quebradas y hasta un río que dividía el fundo El Desvelo del resto del mundo. Era un hombre de botas lustrosas, espuelas doradas y una lengua tan filosa como su machete. Su palabra era ley y su orden sentencia. La temporada secabaz había llegado dura ese año. El sol partía la tierra como galleta y las bestias morían de sed en los abrevaderos resecos. Anselmo, sin embargo, no perdía el sueño. A él nunca le había faltado nada, y no pensaba empezar a sufrir como el resto del mundo. Que los mozos caven pozos, que carguen baldes si hace falta. Pero mis caballos no se mueren, carajo, bramaba desde su hamaca, con un vaso de pisco en la mano. Fue entonces que llegó Pascual. Tenía apenas 17 años. Delgaducho, con ojos grandes y callados, y manos que parecían de tierra por lo ásperas. Venía del otro lado del cerro, donde la pobreza ya no era un estado sino una costumbre. Damián, el capataz, lo presentó. Dice que sabe ensillar, y que su padre fue peón del fundo de los Padilla. ¿Y sabe callarse la boca?, preguntó don Anselmo sin mirarlo directamente. Sí, patrón, respondió Pascual sin levantar la vista. Desde el primer día, algo en el muchacho incomodó a Anselmo. Quizá era la forma en que no temblaba cuando lo veía, o cómo hacía todo sin quejarse, con una calma que parecía burla. El patrón lo puso a prueba. Lo mandaba a los lugares más alejados, a los trabajos más sucios. Pero Pascual siempre volvía con la tarea hecha, sin una queja, sin pedir nada. Hasta que un día, en medio de la siembra, mientras los peones transpiraban bajo el látigo invisible del sol, un caballo se desbocó y derribó al hijo menor de Anselmo, el enclenque Lucas, que venía de visita desde la ciudad. Todos corrieron. Nadie alcanzó a llegar a tiempo. Excepto Pascual, que se arrojó al suelo, sujetó las riendas y frenó al animal a medio metro del cuerpo de Lucas. El hijo del patrón se salvó. Todos aplaudieron. Menos don Anselmo. No necesito héroes, necesito obediencia, murmuró en voz baja, para que solo Damián escuchara. Desde entonces, el patrón le tenía un ojo encima. Y mientras más crecía la gratitud de Lucas hacia el joven, más se envenenaba el alma del patrón. Ese mocoso quiere ganarse el fundo por las buenas, pero no sabe que la tierra no se hereda por favores, sino por sangre. Decía una noche, mascando coca, solo bajo el algarrobo viejo. El campo es sabio, y a veces se vuelve espejo. Una noche sin luna los peones escucharon a los perros ladrar. Al día siguiente el gallinero estaba vacío. «¡Zorros!», dijo uno. «Hambre», dijo Pascual. Y esa sola palabra desató el infierno. Don Anselmo se sintió desafiado. ¿Cómo se atrevía ese mocoso a decirle en la cara que el hambre era la culpable y no las bestias? ¿Y tú qué sabes de hambre? ¿Te crees más sabio que yo? ¿Acaso tú sembraste esta tierra, malagradecido? No, patrón. Solo digo que si no comemos, ni los hombres ni los perros cuidan lo que tienen que cuidar. Desde ese día, Anselmo no solo despreció a Pascual. Lo vigilaba. Lo provocaba. Lo empujaba al borde. Hasta que llegó la noche en que lo acusó de ladrón. «Me falta una alforja de cuero, y tú fuiste el último en la caballeriza». «Yo no robé nada, patrón». «Mientes. Damián, tráeme la escopeta». Y ahí estaban,
como en una escena que el mismo diablo escribió. Damián sudaba. Lucas gritaba que se detuviera. Los peones no se movían. Pascual no lloraba, no temblaba, solo miraba con una dignidad antigua, como si supiera que lo que iba a pasar no era un final, sino un principio. Don Anselmo jaló el gatillo, y cuando el cuerpo de Pascual cayó, comenzó la maldición. El cuerpo de Pascual yacía inerte. La sangre se mezclaba con el polvo como si la tierra, sedienta, hubiese estado esperando ese sacrificio. Un silencio antinatural envolvió el fundo el desvelo. Don Anselmo bajó lentamente la escopeta. No dijo una palabra. No mostró arrepentimiento. Solo chasqueó la lengua y murmuró: «Entiérrenlo lejos, donde no florezca nada». Pero el karma en el campo no viaja lento. A veces galopa. Las semanas siguientes trajeron un calor insoportable. Las acequias se secaron, los cultivos se perdieron, y uno a uno los caballos comenzaron a enfermar. Los pozos se llenaron de lodo, y una peste rara empezó a esparcirse por los corrales. Las gallinas murieron en una sola noche, los perros huyeron hacia el monte, y lo más inquietante, los cuervos comenzaron a posarse en los techos de madrugada como anunciando algo. Lucas, el hijo del patrón, fue el primero en hablar. «Padre, desde que Pascual murió algo cambió aquí. Los hombres trabajan con miedo. La tierra parece dolida». «Supersticiones», gruñó Anselmo, aunque en el fondo no dormía desde hacía días. El patrón empezó a ver cosas. Sombras donde no había nadie. Puertas que se abrían solas. Un silbido al amanecer que parecía salir del mismo lugar donde enterraron a Pascual. El lugar donde no debía florecer nada comenzó a llenarse de flores silvestres, pequeñas, blancas, como ojos abiertos en la tierra. Una noche, cuando la luna volvió a iluminar la quebrada, Anselmo se encontró solo en el comedor. Lucas se había ido de regreso a la ciudad. Damián ya no le dirigía la palabra. Los peones se marchaban uno a uno. Y los animales ya no se dejaban tocar por él. Se sirvió un trago. La copa temblaba. Cuando se la llevó a la boca, escuchó un silbido claro, cortito, como el que Pascual hacía cuando llamaba a los caballos. La copa cayó al suelo, y frente a él, parado bajo el umbral de la puerta, con los pies cubiertos de barro, estaba el muchacho. O algo que parecía él. Sonreía. «¿Busca a alguien, patrón?», Anselmo gritó. Corrió. Y nadie volvió a verlo en 3 días. Lo encontraron en la quebrada, deshidratado, delirando, con las botas sucias de excremento de caballo y las manos llenas de llagas. Decía que el fundo estaba maldito, que Pascual lo seguía, que las flores lo miraban dormir. Los doctores de la ciudad hablaron de un colapso nervioso. Lucas vendió parte del terreno. Damián se fue para siempre. Los peones contaban la historia en voz baja. «Hoy, si vas al mercado del pueblo de Quilapampa, verás a un viejo que ofrece limpiar botas por unas monedas. Lleva sombrero de paja, la espalda encorvada y una mirada perdida. A veces murmura cosas como: «No debía hacerlo. No era ladroncito. Las flores me hablan». Nadie le presta mucha atención, salvo los que saben la historia completa. Porque ese viejo es don Anselmo Ruiz de Olmedo. El karma no siempre se toma su tiempo. A veces solo espera el momento perfecto. Si quieres ver más contenido como este, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. No te pierdas el próximo video.